Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Irene Weiss es la profe. Revelaciones, ideas, crítica con sentido. La ciencia y la investigación, más simple y más cerca. Irene, en Sábado Verde. Y seguimos en Sábado Verde y es el turno en esta segunda hora de la columna de nuestra querida Irene. ¿Cómo estás, Irene? Acá estamos de nuevo. Acá estamos nuevamente. Todo bien. Bueno, ahora sí, contanos qué tenías preparada en tu columna para hoy. Mira, hay un tema muy interesante que justamente salió en las noticias de esta semana, y es que te va a causar gracia este título, pero hubo una autopista de icebergs, hubo una autopista de icebergs en la Antártida antes de que se congelara todo en la Antártida. Es un tema interesante que está estudiando una universidad en los Países Bajos, la Universidad de Utrecht, que es una de las universidades más antiguas y más grandes de la zona de Holanda y una de las más prestigiosas de Europa, ¿no? Y ellos están usando un método muy novedoso gracias a la nueva tecnología para justamente poder mirar, poder observar y poder dilucidar qué pasó antes de la llegada del ser humano moderno a estas tierras, ¿no? al planeta. Y la verdad que hace 37 millones de años, eso es lo que ellos dicen, cayó tanta nieve en la Antártida que facilitó el crecimiento de los casquetes polares y los icebergs, pero muchos más de los que conocemos hoy. Y esto fue 3 millones de años antes de la gran congelación de la Antártida. O sea, es que la Antártida antes tenía un clima bastante parecido a lo que es hoy Australia. Inclusive todavía más cálido porque estaba más cerca estaba en las latitudes más bajas y tenía unos árboles gigantes, tenía dinosaurios, bueno, eso lo sabemos por los fósiles, ¿no?, que se encuentran hoy en la Antártida. Y este hallazgo de los investigadores de la Universidad de Utrecht realmente muestra, mejor dicho, un rápido deterioro que tuvo todo el casquete glaciar al final de las eras glaciares que mencionábamos al principio, y esto la verdad que nos da una información crucial sobre cómo el efecto del derretimiento de los icebergs en los océanos está afectando el futuro, ¿no?, todas sus consecuencias. Y también encontraron una explicación para el misterioso descubrimiento de material muy antiguo en la Antártida, cerca de las Islas Orcadas del Sur, acá muy cerquita de nuestro país, mejor dicho, es nuestro país, pero quiero decir la parte insular de nuestro país, que es en una islita al suroeste de las Georgias del Sur, ¿no?, que encontraron estas evidencias que evidentemente ellos tienen más tecnología que la gente de la Argentina, digamos, que investiga en estos lugares. Además son lugares de no muy fácil acceso, ¿no? Y te cuento un poco para entender esto. Sí. Los casquetes polares van creciendo a medida que cae la nieve en la parte superior, ¿no? Y la fuerza de la gravedad, los va trayendo lentamente hacia el mar. Entonces ahí, se van perdiendo grandes volúmenes de hielo con el derretimiento y el desprendimiento de los icebergs, y si el crecimiento del casquete polar sigue el ritmo de la pérdida, digamos, en los bordes, entonces se mantiene el equilibrio y conserva el mismo tamaño. Pero lo que pasó es que a medida que el aire y el océano alrededor del Polo Sur se están calentando en las últimas décadas, estos icebergs se desprenden más rápido y con más frecuencia. Uh-huh. Entonces, el agua derretida en la superficie va debilitando el hielo y el mar, que se volvió más cálido, hace que todas las plataformas de hielo sean más delgaditas, y como resultado estos enormes bloques de hielo se desprenden en un periodo de tiempo mucho más corto, ¿no? Y la diferencia con los mares alrededor de las Georgias del Sur es que acá encontraron que hay una larga historia de evolución, digamos, de estos icebergs, y a diferencia de lo que por ahí se ve en otros lugares cercanos a la Antártida,
Y esta islita que yo te comentaba está en medio de unas aguas que los investigadores llamaron la autopista de los icebergs, ¿no? De las masas de hielo, de los témpanos, sería la traducción en castellano, que es una estrecha franja del mar, del océano, que está llena de iceberg, como si fuera realmente una ruta, que se desprendieron de a poco, uno tras otro, y van formando como una ruta, ¿entendés? En el manto del hielo antártico. Después se van empujando hacia el norte por el viento y las corrientes oceánicas, y ahí tenemos la corriente circumantártica, que después de ahí se desprende la corriente de las Malvinas, que es una corriente fría, que va subiendo hacia las latitudes menores, digamos por la Tierra, va yendo hacia el norte, y ahí ya cuando encuentran los mares más cálidos o se choca con la corriente del Brasil, que es corriente cálida, ahí se derriten por completo, ¿no? Pero es muy interesante porque se ve como, o sea, ellos notaron como una autopista de hielo, y me pareció un hallazgo, ¿viste? Sí. Increíble, porque nunca había escuchado algo así como una autopista de hielo cerca de la Antártida, ¿no? No, la verdad que sí, aparte es como que, claro, visualmente vos decís qué loco, ¿no? En la Antártida o sea, me los imagino a los pingüinos, ¿viste? Cuando se tiran de panza, ¿viste? Claro, como usando la autopista para caer, ¿viste? Claro, tal cual. Sí, la verdad que es, bueno, la pena es que se están derritiendo mucho más rápido que antes, ¿no? Pero bueno, realmente a mí me sorprende y realmente es admirable cómo están perforando los hielos antiguos para buscar las pistas climáticas del pasado y darnos cuenta cómo esto fue evolucionando, porque viendo un poco lo que pasó en el pasado, podemos entender lo que está ocurriendo ahora y lo que viene, ¿no? Claro, obvio. Todo el tiempo hay equipos antárticos que están perforando núcleos de hielo antiguos para buscar pistas climáticas. Y te digo que a veces se puede excavar hasta una capa de 3 kilómetros de profundidad, ¿no? Y van cortando como si fueran franjas, una vez que sacaron todo ese tubo de hielo, porque eso también te va mostrando cómo se fue depositando la nieve y después se convirtió en hielo en los últimos siglos. Es muy interesante, sacan como un gran chorizo larguísimo y lo van fraccionando, ¿no? Desde lo más nuevo hacia lo más viejo, y ahí van encontrando cosas increíbles, desde fósiles hasta fósiles que inclusive no son digamos, de lugares muy fríos, ¿no? Así que claro, eso te muestra que pudo haber sido diferente el clima. Mirá qué bárbaro, como obviamente indicios siempre hay para justificar científicamente lo que está sucediendo, o sea, no es la idea ¿no? Sino que, o sea, no es creo no creo, ¿viste? Creo en el cambio climático o no creo, claro, o sea, como el tarot, ¿viste? No, qué sé yo, no es así. No. Claro. No, esto está publicado en la revista New Scientist, no es que está publicado en un pasquín o lo dice alguien, ¿viste? Uh-huh. Esto, mira, el New Scientist lo que dice en inglés es que estos núcleos de hielo que extrajeron contienen registros de hasta 1.200.000 años, ¿no? Y bueno, están yendo a Europa para ser analizados, y este esfuerzo forma parte de un proyecto que se llama, Beyond Epica, que lo llaman así, para comprender los cambios climáticos abruptos, ¿no? Que ocurrieron hace más de 1 millón de años y cómo eso se fue transformando a medida que se fueron acercando hacia la edad actual, ¿no? Claro. La verdad que es increíble, realmente, antes de que ocurriera todo este evento, ¿no? que te cuento, el enigma de la transición de una era que se llamó el Pleistoceno Medio, uh-huh, que es el periodo en que los ciclos de los glaciares cambiaron fragmentariamente. Antes que esto, los periodos glaciares ocurrían cada 41.000 años, pero hace más o menos 800.000 años ese patrón se transformó en ciclos de 100.000 años. O sea que fíjate que de 800.000 a 100.000 años, o sea, se acortó
considerablemente, ¿no? Estos ciclos, y esto es justamente producto del cambio climático, ¿no? Así que, bueno, esto también trae aumento de gases de efecto invernadero, porque, bueno, al fundirse también ahí hay metano y hay... te digo que según la revista New Scientist, esta investigación no es un esfuerzo aislado, lo integraron equipos de Australia, de Japón, de Estados Unidos, de Corea del Sur, y hasta un consorcio ruso-chino que también están involucrados en la búsqueda de los núcleos de hielo más antiguos del planeta, ¿no? Y quieren buscar registros de hielo que pueden remontarse, ellos piensan, hasta hace 2 millones de años, ¿no? La verdad que yo me sorprendí, porque, bueno, todo este estudio va a llevar mucho tiempo para tenerlo finalizado, y ellos dicen que van a tomar muestras hasta el verano antártico, o sea que sería el mismo verano que corresponde a nosotros, ¿no? Por ser el hemisferio sur, hasta el 2029. O sea, de diciembre a marzo del año 2029. Mira. Y es un desafío logístico impresionante, porque imagínate que trasladar... me imagino. Costosísimo también. Sí, hasta allá. Claro. Sí, aparte que, bueno, una temperatura promedio de verano en ese lugar alcanza 30 grados bajo cero, ¿no? Sí, tal cual. Y además las ventanas, hay que pensar que no es como perforar acá, ¿viste? Las ventanas de tiempo son limitadas porque, bueno, primero que hay que hacerlo en verano, segundo porque también para trasladarse hay que tener una ventana de oportunidad, de buen tiempo, porque no es fácil cruzar del continente a la Antártida. Vos sabés que yo estuve en la base Marambio dando ecología antártica. Bueno, yo fui en el Hércules, ¿no? Y vos sabés que me tuve que quedar varada el avión tiene que hacer sí o sí escala en Santa Cruz, en la capital de Santa Cruz, porque se tiene que abastecer de combustible. Bueno, y ahí hay que esperar en Río Gallegos hasta que vos tenés una ventana de tiempo para poder cruzar el estrecho de Drake, ¿no? Porque el Hércules viaja a poca altura, es un turbohélice. Entonces, ¡qué miedo! Sí, fue... ¿No? Sí, no, ¿qué sé yo? Mira, no, la verdad que te digo que los pilotos del Hércules, los pilotos argentinos de los Hércules son, pero súper, la tienen clarísima, es gente súper, preparada. Tienen una experiencia y una idoneidad tremenda. Así que yo cuando veo algún tema antártico, viste, presto atención, porque a mí siempre me llamó la atención todo lo que hacen ahí. Y bueno, esto es un esfuerzo climático y logístico, como te decía, global, con muchas implicancias para el futuro. Así que vamos a ver en el 2029, cuando terminen de tomar todas las muestras y saquen todas las conclusiones, a ver si refuerzan esto que ellos piensan que va a ser así o la refutan, ¿no? Porque la ciencia, vos sabés, es la suma de verdades transitorias, ¿viste? Vos vas exacto, qué grande. Qué buena definición. Vos vas poniendo resultados. Sí, es así, no es mía, es de mi colega Alberto Kornblit, ¿no? Él dice siempre, la ciencia es una suma de verdades transitorias, pero yo siempre digo que lo único permanente en ciencia es el cambio, porque vos vas todo el tiempo viendo a ver si... el método científico es así. Vos, fíjate que, por ejemplo, no sé, para darte un ejemplo extremo, cuando descubrieron el valor insecticida del DDT, después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1948, le dieron el premio Nobel al tipo que lo descubrió porque produjo una gran matanza de mosquitos que transmitían la malaria, la fiebre amarilla. Pero después, cuando vieron el tremendo daño que hace el DDT, porque se acumulan las grasas y va subiendo en las cadenas alimentarias, en los años 70 el DDT se prohibió, como muchos otros insecticidas derivados del petróleo, no organoclorados o fosforados. Claro. Entonces, lo que fueron soluciones en un momento, después es como que obviamente que la ciencia está en cambio permanente. Mira, hay miles de ejemplos, ¿viste? Hay otro, por ejemplo, que tiene que ver con los metales pesados. ¿Vos sabés lo que es la locura del sombrerero? No, si volvés a leer, Alicia en el País de las Maravillas, que seguro lo leíste de chica, hermoso. Vas a ver que se hace una alusión ahí. Resulta que hace 200 años en Inglaterra, viste que
para moldear los sombreros que se usaban en esa época, usaban mercurio. Mirá. Un vapor de mercurio. Y el mercurio es un metal pesado muy tóxico, ¿viste? Claro, Hoy no claro, se aconseja claro. para nada. Claro. Y los sombrereros se volvían locos por estar inhalando eso mientras formaban la copa de los sombreros, ¿viste? Tipo bombín, ¿viste? Sí. Redonditos, que como una media esfera, bueno. Sí. Y para moldear el ala también, bueno. Y ellos, de tanto inhalar ese vapor, se volvían locos. Entonces Mirá. se llama la enfermedad del sombrerero, ¿no? El sombrerero loco. De ahí viene. Y sí, de ahí viene, y así tenés un montón de ejemplos que en el pasado, viste, se usaban cosas que uno ni se imaginaba el daño que podían Claro, producir. solucionaban algunas y después, claro, después tenían todo el resto de negativo, digamos, pero te solucionaban en el momento algo y bueno, pero así es todo, sí, ¿no? Uno va aprendiendo y todo. Claro, un montón de anécdotas. Hay que mirá, Irene, no me quiero ni imaginar la cantidad de datos que tenés vos, que sos como una enciclopedia. Claro. No es eso. Lo que pasa es que al dar clase, viste, a los ingenieros ambientales, yo dicto una materia que se llama Tecnología, Ambiente y Sociedad, y vamos viendo cómo las distintas tecnologías del pasado a veces solucionaron un problema, pero después se fueron quedando obsoletas y se descubrió cuál era el daño que provocaban. Entonces pero te digo, tengo todo un cuatrimestre yo en la universidad para darles esa materia a los chicos con estos ejemplos. No es que yo sea una enciclopedia, sino que busqué los ejemplos, que los chicos se queden sorprendidos, porque es una materia hermosa que te va mostrando cómo fue cambiando. Y yo te di, fíjate que con los 2 ejemplos que te di, ya abarqué lo que se llaman los COP, los contaminantes orgánicos persistentes, ¿no? Que en inglés lo llaman los POP. Cuando uno lee pop en inglés piensa en la música pop, pero claro, pop quiere decir persistent organic pollutants, contaminantes orgánicos persistentes. Si vos tenés, por un lado, compuestos como el DDT que te mencioné, y por el otro lado, elementos de la tabla periódica, como el mercurio, ¿no? U otros metales pesados que también son contaminantes. Entonces, esto persiste porque, por ejemplo, el DDT, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan grave por qué es tan grave en la naturaleza? Vos lo tenés, primero que es bioresistente, ¿no? No es biodegradable. Eso significa que es bioacumulable en los seres vivos porque se acumulan las grasas. Tal cual. No es que uno lo puede eliminar por la orina o la materia fecal, no, se acumula en todos los tejidos grasos. Claro, y después es lo que se llama biomagnificable, o sea, empieza a subir por las cadenas alimentarias. Quiere decir que un animal que está arriba en el tope de la cadena alimentaria tiene más concentración que el que está en la base, que se comió por ahí una plantita. Mirá ¿entendés? Qué loco, ¿eh? Entonces, así ocurrió. Tema. Pero para esto, Irene, necesitamos que armes una columna de esto. Para bueno, la próxima les cuento. Dale. Les cuento lo que para la próxima les cuento lo que ocurrió en Estados Unidos cuando descubrieron que por desgracia del DDT, casi se extingue el bald eagle, que es el águila calva, que está ¿viste? Es el símbolo de los Estados Unidos. Tal cual, el símbolo de Estados Unidos. Irene, armate para una la próxima columna. Hablamos de eso. Sí, porque me parece que es súper interesante. El que viene hablamos de eso. Exacto, súper interesante para desarrollarlo con más tiempo. Así que, dale. Irene, muchísimas gracias por estar hoy acá, bancando la parada, haciendo el aguante a Sergio, que se está reponiendo de su gripe. Y bueno, siempre, como siempre, agradeciéndote y también invitando a todos los oyentes a que te sigan en tus redes, @guaysirene en Instagram, para saber mucho más. Pero bueno, la semana que viene entonces venimos con este tema más desarrollado. Sí, prometido. Dale, prometido. Casi Irene, te mando un abrazo enorme. Un beso grande. Un beso inmenso y muchísimas gracias. Un placer como siempre. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.